las preguntas en el chat de aquí del Zoom y yo se las voy a ir formulando a Carlos a medida pues que vayamos adelantando la reunión. Con Carlos nos va a acompañar hasta las 10:45 aproximadamente porque tiene unos compromisos con unos clientes que tiene que atender. Entonces vamos a iniciar. Bueno, les presento a Carlos Bermúdez, abogado internacionalista, especialista en emigración, graduado de la Universidad de Miami y también en la Universidad de Santa María en Caracas, Venezuela. Desde 2015 ha estado involucrado con diferentes firmas de abogados alrededor del mundo en temas de inmigración, apoyado no solo en sus conocimientos de leyes, sino también en que es una persona que habla inglés, español, portugués e italiano. Hay muchas cosas más que decir de Carlos, pero nos quedaríamos toda la hora hablando de él, así que sin más, démosle la bienvenida a Carlos Bermúdez el día de hoy. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a ti, Giovanni, primero por organizar esta reunión, gracias a todos los presentes, a los participantes, por su interés en este tema tan importante, sobre todo en el área que ustedes manejan, donde tienen que relacionarse con muchas personas que tienen la intención de reubicarse en los Estados Unidos o de invertir en los Estados Unidos. Entonces, la intención principal de esta reunión es más que todo informativa, es a fines de aclarar algunos puntos. Esta reunión en este momento es más educativa que otra cosa y si eventualmente necesitan asesoría un poco más personalizada o detallada, dependiendo de cada quien, pues más adelante se puede organizar otra reunión, bien sea individual o bien sea con Giovanni participando nuevamente, como ustedes decidan o como lo necesiten hacer. Correcto. Entonces, De antemano, para que no lo tengan que preguntar, al final de la reunión, Carlos nos va a regalar sus contactos para que todos tengan el contacto de Carlos y puedan llamarlo para el beneficio de sus clientes, si tienen clientes que necesiten de los servicios de Carlos, para que de una vez lo sepan. Qué pena, listo. Carlos. No, no, tranquilo, tranquilo, para nada. O sea, aquí esto es una conversación, aquí no es un lecture, como dicen, no es una lección. Exacto, Eh, exacto. la cosa es la siguiente. En principio tengo entendido que la intención principal es hablar de la visa de inversionista y de opciones para residencia permanente en los Estados Unidos. Correcto. Entonces, tomando eso en consideración, que ese es el área donde yo me especializo, la visa de inversionista existe en los Estados Unidos como una visa de no inmigrante. La clasificación que se le da a esa visa es E2 y es una visa que se le otorga a aquellas personas que tengan una nacionalidad que tenga tratado con los Estados Unidos, acuerdo de comercio con los Estados Unidos, y esa posibilidad le permite a esa persona venir a los Estados Unidos, montar un negocio, iniciar un negocio, y con ese negocio que monta, que inicia en los Estados Unidos, puede traerse a su familia, puede cobrar salario como un empleado dentro de su empresa y si su cónyuge está con esa persona, ese cónyuge puede trabajar también legalmente en los Estados Unidos con un permiso de trabajo y sus hijos menores de 21 años que estén solteros pueden también entrar dentro de esa petición y si están en edad escolar, esos niños pueden ir a la escuela. Entonces, lo primero entonces, el punto número uno de esa visa es que es una visa de no inmigrante. Desde el punto de vista de inmigración hay dos grandes grupos. Están los grupos de inmigrantes y los grupos de no inmigrantes. Los inmigrantes son todas aquellas personas que por una petición de familia o de empleo o por una petición humanitaria aprobada pueden venir y hacerse residentes permanentes en los Estados Unidos. Y los no inmigrantes son todas aquellas personas que obtienen una visa que les permite permanecer en los Estados Unidos por un tiempo determinado. Todas las visas de no inmigrantes lo que tienen en común es que son temporales. Hay algunas visas de no inmigrante que eventualmente pueden permitir un proceso de inmigrante, pero el principio básico es que son visas de no inmigrante, que no te van a permitir permanecer en los Estados Unidos hasta que inicies después un proceso de inmigrante. Entonces, en la que nos estamos enfocando en este momento es una visa de no inmigrante. Todas las visas de no inmigrante en los Estados Unidos comienzan por una letra del abecedario, desde la A hasta la Z. Hay diferentes tipos de visas,
diferentes tipos de aplicación de cada una y dependen de la persona que va a venir a los Estados Unidos. En este momento, la visa E2 es una visa que se le permite, como les comentaba, a personas que tengan nacionalidad contratado con los Estados Unidos, y esa es una visa que te permite vivir, trabajar, generar dinero, que tus hijos vayan a la escuela y que tu cónyuge trabaje legalmente en los Estados Unidos. Entonces, teniendo eso en consideración, es una visa que te permite montar un negocio, crear una empresa o comprar una empresa que ya esté funcionando. Entonces, el paso número uno para la persona que viene para acá es, uno, tener la nacionalidad que tiene tratado con los Estados Unidos. Hay varios países en Latinoamérica que la tienen. ¿Qué países son esos, Carlos? Voy con una lista corta, pero la lista es más larga. En principio, Colombia, Chile, Argentina, México. Son los países de Latinoamérica que por excelencia tienen la posibilidad de invertir en los Estados Unidos y montar un negocio. Además de eso, hay otras nacionalidades. Como todos sabemos, en Latinoamérica hay personas que tienen múltiples nacionalidades, por ejemplo, italianos, españoles, alemanes, franceses, que también son elegibles con ese pasaporte, montar un negocio, comprar una empresa y ponerla a funcionar a los fines de obtener una visa de inversionista. Entonces, teniendo ya esas dos cosas en consideración, ya sabemos que primera opción es tener la nacionalidad. Si usted es colombiano, si usted es argentino, si usted es chileno, si usted es mexicano o es de doble nacionalidad, italiano, español, alemán, francés, usted puede ser elegible para la visa. Primera parte. Segunda parte, esa persona tiene que crear una empresa en los Estados Unidos. Crear una empresa en los Estados Unidos es un proceso muy sencillo que lo puede hacer cualquier extranjero, ¿ok? Y que con esa empresa, esa persona haga una inversión. Cuando hablamos de la inversión, es el dinero que tiene que proveer ese extranjero dentro de la compañía americana que ha creado, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Si una persona tiene la intención de comprar múltiples propiedades en los Estados Unidos, tiene que, a los fines de utilizar la visa o de obtener esa visa, tiene que crear una empresa, invertir en su empresa y luego, cuando quiera hacer en las múltiples propiedades que quiere comprar, porque esa empresa va a ser la base de ese proceso de visa, ¿ok? No es que va a comprar 5 casas a título personal y después quiere utilizar las 5 casas como la inversión para la visa. No funciona de esa manera. Tiene que crear una empresa y con la empresa donde ha invertido su dinero es que tiene que hacer las transacciones que vaya a hacer. También se puede hacer desde el punto de vista de la compra de un negocio que esté funcionando. Si la persona viene a los Estados Unidos y ve un negocio que está funcionando y le interesa, esa persona monta su propia empresa, invierte en su propia empresa y con la empresa hace la negociación de la compra del negocio, del local comercial o de la franquicia que vaya a iniciar. Pero siempre la inversión tiene que hacerse dentro de su propia empresa. Entonces, ese extranjero tiene que tener el control total y absoluto de los fondos que está invirtiendo. ¿Vale? Correcto. Pero es cierto que no todas las franquicias califican para poder aprobar esta visa E2, ¿correcto? Depende del tipo de franquicia porque generalmente las franquicias pequeñas que no prestan un servicio o que no dan operatividad no son elegibles para una solicitud de una visa de inversionista. ¿Por qué te digo eso? Parte de la intención principal de este proceso de la visa de dos es generar valor a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo generas valor en los Estados Unidos? Con creación Dando de empleo. empleo Correcto. y con pago de impuestos. Si tú compras una franquicia pequeña que no va a generar empleo y que solamente la vas a manejar tú como inversionista, evidentemente no estás generando valor en los Estados Unidos. Correcto, correcto. Una Vale. preguntita aquí Entonces, una rápida, franquicia puede funcionar, pero tiene que ser una franquicia representativa. una pregunta rápida que preguntan que si algún ciudadano venezolano que también es venezolano de Siria, si esa persona también pudiese calificar como italianos o españoles, no. Y es venezolano de Siria, o sea, si tiene pasaporte de Siria. Exacto, sí, tiene la doble ciudadanía, venezolano y siriano, sería que se dice, no sé. Ok, los sirios, es distinto que podemos plantearlo más adelante.
Ok, perfecto. Eso lo aclararíamos después. Gracias. Vale. Entonces, sabiendo ya que la franquicia tiene que ser una franquicia representativa que eventualmente genere valor, muchos clientes le van a preguntar, y eso es una pregunta normal que siempre va a ocurrir, ¿y cuánto es lo mínimo que debo invertir? Porque todo el mundo planifica desde el punto de vista de cuánto es lo menos que puedo gastar, ¿ok? Sí, pero no se trata de lo menos que puedas gastar, porque no existe un monto mínimo de inversión de acuerdo a esta visa de dos. La visa de dos lo que requiere es que sea una inversión real y que no se considere una inversión marginal y que además de eso genere valor, que es lo que le acabo de comentar. Cuando digo que se considere que genere valor, es que creemos puestos de empleo, se paguen impuestos, y cuando decimos que no tiene que ser marginal, me refiero única y exclusivamente a que el monto que se va a invertir no debe ser solamente para mantenerse en los Estados Unidos desde el punto de vista económico. Mucha gente tiene la posibilidad de venir a los Estados Unidos, pero no tiene la posibilidad económica, sino solamente para sostenerse. Existe un monto que plantea, en este caso de inmigración, que es el índice de pobreza anual. El índice de pobreza anual lo pueden buscar en la página de inmigración, que es el Poverty Guideline. Ese Poverty Guideline lo que nos indica a nosotros es qué es lo mínimo que necesita un grupo familiar para mantenerse dentro de los Estados Unidos. ¿Ok? Lo mínimo. ¿Qué pasa? Dependiendo del tamaño del grupo familiar, es el monto que se va a necesitar. Si estamos hablando de que es un grupo familiar de 4 personas, que es normalmente lo que se hace, el inversionista, el cónyuge y 2 hijos, estamos hablando de que lo mínimo son $35,000 al año. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona del extranjero viene y quiere montar un negocio y solo pretende invertir $35,000, no le va a funcionar porque se considera que ese monto va a ser solamente para mantenerse. Entonces, lo mínimo que se requeriría al menos es el doble de esa cantidad. ¿Para qué? Para que tenga cómo mantenerse y para que tenga dinero para invertir en el negocio que va a montar. Existen diferentes casos de diferentes personas con una increíble variedad de negocios que se pueden crear, así que no se le puede plantear nada más al inversionista la posibilidad de invertir una cantidad grande. O sea, no tienen que ser $500,000 lo que va a invertir si no los tiene. Pueden ser montos menores siempre y cuando sea al menos el doble del índice de pobreza anual, dependiendo de su grupo familiar. Vale, Correcto. entonces ya sabiendo eso, la visa de dos es súper flexible desde el punto de vista de el monto de inversión. Solamente tenemos que comprobar que realmente es lo que se va a hacer. Además de eso, el inversionista debe plantear un proyecto. Tiene que explicarle a la inmigración cuál es su plan. Entonces, es muy importante la creación de un plan de negocios. Dependiendo de cuál sea el negocio que vaya a montar esa persona, si es un property manager o si piensa comprar una franquicia o si piensa comprar un negocio que ya esté funcionando, siempre tiene que plantear su negocio por escrito. Mi intención es comprar 2 propiedades para remodelarlas, revenderlas y ponerlas a rodar y hacer un property management. De aquí a 5 años pretendo tener 10 propiedades andando. O sea, si ese es el punto de vista que se quiere plantear, tiene que plantearlo por escrito, hay que hacer un plan de negocios. No, mi intención es comprar una franquicia de una tintorería y eventualmente comprar otra más. Tiene que pasarlo por escrito. Siempre que se vaya a hacer una inversión de esta característica, para obtener una visa hay que hacer un plan, hay que presentar un proyecto, que si eventualmente no lo cumple, no importa, pero se presentó, ¿ok? Es tu proyección. Aparte de eso, otra de las cosas que uno tiene que tener en consideración con esta visa es que el proceso se puede hacer de 2 maneras. El proceso se puede hacer dentro de los Estados Unidos como un cambio de estatus o fuera de los Estados Unidos como una visa estampada en el pasaporte. La diferencia está en que si la persona cuenta con un pasaporte con nacionalidad que tenga tratado con los Estados Unidos y cuenta con una visa para entrar en los Estados Unidos, que es el caso de los colombianos, por ejemplo, ellos pueden hacer el cambio de estatus dentro de los Estados Unidos, de la visa de turista a la visa de inversionista. Pero si, por ejemplo, tenemos una persona que viene con un pasaporte italiano, los italianos entran con el visa waiver o el ESTA, que es un permiso temporal de 90 días que solo les permite estar acá en los Estados Unidos e irse. Ese permiso no les da la posibilidad de cambiar de estatus en los Estados Unidos, así que obligatoriamente
su proceso debe ser consular para que le pongan la visa en el pasaporte. Entonces, teniéndose en consideración cuando hablen con sus clientes, que el cliente diga, no, yo me voy a quedar de una vez, yo no me regreso para Venezuela ni de broma, yo no me devuelvo para Colombia ni de broma, entonces hay que analizar si es posible que esa persona realmente se pueda quedar en los Estados Unidos y hacer el proceso acá. Solamente si entró con una visa estampada en el pasaporte, puede hacerlo. Si no tiene una visa estampada en el pasaporte y entró con el ESTA o el Visa Waiver, esa persona tiene que hacer su trámite consular. Correcto. ¿Vale? Otra diferencia importante. La visa E2 la otorgan por un tiempo de 5 años. ¿Ok? Normalmente. Hay países como Chile que se les están dando por un año nada más. ¿Qué pasa? Muy parecida a la visa de turista que todos tienen en su pasaporte, que tuvimos alguna vez en nuestro pasaporte, cuando uno entra a los Estados Unidos tiene un tiempo máximo de estadía. ¿Ok? Con la visa de inversionista, el tiempo máximo de estadía es de 2 años. Así tengas la visa estampada en el pasaporte por 5. Son 2 años, no más. Puedes salir y regresar y te vuelven a dar 2 años. Puedes quedarte en los Estados Unidos y extender por 2 años. Se te puede vencer la visa y correr más el tiempo. Es una de las partes flexibles de la visa, pero si lo haces dentro de los Estados Unidos como un cambio de estatus, te la van a dar solamente por 2 años. ¿Ok? Y obligatoriamente en el futuro hay que hacer un trámite consular para que te pongan la visa en el pasaporte y puedas regresar a los Estados Unidos con la visa pegada en el pasaporte, porque esa va a ser la categoría de entrada. Eso también es importante que lo sepan los clientes, porque cuando lo hacen como un cambio de estatus en los Estados Unidos, no les dan una visa, les dan una carta de aprobación del cambio de estatus que dice en mayúscula corrida arriba en negrilla, "This is not a visa". ¿Ok? Que eventualmente van a tener que salir, poner visa en el pasaporte y regresar. O si se quieren quedar, se pueden hacer múltiples extensiones de estatus, pero igualito, al final del día, si necesitan salir y regresar, van a tener que pasar por una embajada para sellar la visa en el pasaporte. Wow, ¿Vale? Carlos, tantas veces que hablaba yo con otros profesionales de migración y nunca nadie me había aclarado ese punto de la forma en que lo acabas de hacer. Y me parece muy, muy importante para los clientes entender esa diferencia, porque hay personas que se vienen a comprar el negocio o a montar el negocio y hacen someten la documentación o la solicitud estando aquí ya en los Estados Unidos y entonces, evidentemente, eso es una aprobación totalmente diferente a que si hacen la solicitud de la visa estando en su país de origen. Correcto. Lo que pasa es que la diferencia es, ok, fíjate, vamos a hablar desde el punto de vista latinoamericano. En todos nuestros países, generalmente en el Poder Ejecutivo, hay dos oficinas que manejan los casos de las personas que entran y salen. Relaciones exteriores y relaciones interiores. Inmigración, vamos a compararlo con relaciones interiores. Todo lo que se hace dentro de los Estados Unidos, desde el punto de vista migratorio, lo maneja el Departamento de Homeland Security a través de el Servicio de Ciudadanía y Naturalización. Ese departamento administrativo acá es relaciones interiores, entre comillas. Y todo lo que tenga que ver con procesos de visado, con todo lo que tenga que ver con los procesos consulares, lo maneja el Departamento de Estado. ¿Ok? Que aunque se manejan por regulaciones parecidas, son distintas. Solamente el Departamento de Estado, a través de los consulados, tiene la potestad de estampar visados en los pasaportes de los extranjeros. ¿Ok? Dentro de los Estados Unidos, inmigración no da visas. Inmigración te permite cambiar estatus, pasarte a otro estatus de no inmigrante, pero eso no es una visa. Entonces, la visa es la que te va a permitir salir y regresar con ese estatus migratorio. Pero la carta de aprobación de cambio de estatus solamente te sirve como evidencia para trámites internos dentro de los Estados Unidos. Sacar la licencia de conducir, meter a los niños en el colegio, sacarse el seguro de salud, el Social Security Number, todo lo que sea interno, ese cambio de estatus funciona. Pero todo lo que sea externo, todo tiene que ser con el Departamento de Estado a través de las embajadas o consulados que te van a poner la visa en el pasaporte y puedes entrar con ese estatus. Carlos, Vale. pregunta, sí, muy bien, pregunta, no sé si sea un poquito ambigua la pregunta, pero ¿es más
es más beneficioso para el cliente? ¿Puede ser más beneficioso hacer la solicitud de la visa E2 estando en su país, estando afuera de los Estados Unidos, o realmente el que el proceso sea un poquito diferente no implica ni hace más difícil ni hace más fácil el proceso? No es una cuestión de dificultad, es una cuestión de conveniencia del cliente. O sea, depende de las necesidades que esa persona tenga. Si la persona vive en Colombia, tiene su familia, tiene su negocio, tiene su casa, tiene su carro y está comprando aquí un negocio y lo quiere poner a funcionar, pero no hace falta que esté presente físicamente mientras el proceso está andando, pues simplemente que lo haga en Colombia de una vez porque allá le van a poner visa en el pasaporte. Que de hecho la Embajada de Colombia acaba de abrir otra vez la solicitud de la E2 hace 3 días. Sí, Pero porque estaba si la cerrada. persona requiere estar acá porque está montando un negocio, su presencia es necesaria, tiene que firmar contrato, tiene que alquilar local comercial, tiene que hacer un montón de manejar un montón de situaciones de manera personal, entonces que lo haga como un cambio de estatus y eventualmente se hará la solicitud consular. Pero en principio, lo más conveniente siempre va a ser hacer la solicitud consular y tener la visa estampada en el pasaporte porque eso le va a dar libertad también a la hora de cualquier proceso de entrar y salir. Ok. Entonces, no es tanto un tema de que sea bueno, que una opción sea mejor que la otra, sino que es dependiendo de la necesidad del cliente, ya tú tomas pues ya tú lo asesoras y le explicas cuál pudiese ser su mejor opción. Pero al final Sí. del día, el objetivo principal sí sería poder tener la visa estampada en el pasaporte, porque le da un poquito más de flexibilidad. Definitivamente, Ok. definitivamente siempre la visa en el pasaporte va a ser una llave mucho más útil para el extranjero a la hora de estarte, porque si lo haces como un cambio de estatus en los Estados Unidos, o sea, te vas a quedar acá, sin importar qué, te quedas acá amarrado hasta que hagas tu cita y obtengas tu visa en tu pasaporte y puedas volver a regresar. Hay casos, por ejemplo, en donde las personas hacen un cambio de estatus con una visa de inversionista, se quedan los 2 años, salen y vuelven a los Estados Unidos con su visa de turista. Eso también es perfectamente viable. Pero si la intención es obtener la visa en el pasaporte, siempre va a ser mejor hacerlo consular. Ok, perfecto. A la hora de tener que hacer las extensiones, ¿con cuánto tiempo de anticipación es recomendable hacerlo o ese proceso cómo es? Con los tiempos que actualmente maneja inmigración, siempre es recomendable hacer las solicitudes al menos 180 días antes de que se te acabe la visa, pero, siempre hay un pero, ¿no? Realmente lo conveniente es mandarlo así sea el día antes del vencimiento de esa visa, cosa que yo no recomiendo porque es un estrés total y absoluto, pero, pero bueno, se puede hacer. O sea, en caso de que toque hacerlo de esa manera, lo puedes hacer. Ok, perfecto. Em, entonces, si la solicitud se hace estando en tu país de origen y te aprueban la visa, te la aprueban por 5 años, ¿correcto? Y te Correcto, estampan el pasaporte por 5 años, correcto. independientemente de la nacionalidad, o a los chilenos se la estampan solamente por un año. Eso es un caso de excepción. Los chilenos se les están dando solamente por un año ahorita. Ok, perfecto, entendido. Ok, El común denominador son 5 años. Bueno, teniendo eso ya claro, voy a pasar ahora a la parte de las visas de inmigrante, ok. que si tienen alguna pregunta por ahí de la E2, me la dejan saber en un ratito, que deben haber No, unas en este cuantas momento seguramente. hemos te ido haciendo como preguntitas que han estado posteando. Hay una pregunta en el aire todavía de la visa B5, pero ahorita tocamos ese tema así también, pero por encimita. Esos son procesos de inmigrante, ¿ok? Los procesos de inmigrante, generalmente, si tú te quieres hacer residente permanente en los Estados Unidos, tú tienes cuatro opciones. O te pide un familiar, o te pide un empleador, una residencia por empleo, o tienes buena suerte, o tienes mala suerte. Cuando yo pongo esas dos opciones de la buena suerte y la mala suerte, ¿a qué me refiero? Que generalmente la gente se ríe de eso. La buena suerte es si tú obtienes la lotería de las visas, si tú eres seleccionado por el Departamento de Estado, si tu país es elegible primero, segundo, si eres seleccionado y tercero, si mandas la solicitud a tiempo, eso es buena suerte, puedes hacer la solicitud de residencia permanente por la lotería de visas. Y la mala suerte son aquellas personas que se vienen a los Estados Unidos por procesos humanitarios, gente que pide un asilo, gente que entra como refugiados, las personas que son víctimas de crímenes, esas personas eventualmente pueden hacer un proceso de residencia permanente y eso yo lo bauticé como mala suerte. Ahora, Mm. los dos grandes grupos de procesos migratorios son que te pide un familiar donde un ciudadano americano puede pedir a sus padres
a sus hijos menores de 21 años que estén solteros o mayores de 21 años con tiempos de espera, a sus hermanos y a su cónyuge. Cada proceso es distinto, todos los procesos dependen de la relación familiar. Mucha gente me pregunta, ¿pero yo puedo pedir a mi tía? No. La relación es de padres a hijos, de hijos a padres, entre hermanos o cónyuges. Eso es una relación familiar directa. ¿Ok? Las relaciones consanguíneas de segundo grado no son elegibles para peticiones familiares. Y del otro lado están las peticiones por empleo, que se clasifican como EB. EB significa Employment Based. Hay 5 categorías basadas por empleo. EB1, personas con habilidades extraordinarias o ejecutivos multinacionales. Por excepción, la visa E2, si el negocio funciona bien en la inversión, esa persona eventualmente se puede clasificar como un EB1 de una compañía multinacional, permitiéndole en el futuro obtener la residencia. Después de eso viene la EB2. EB2 es para las personas que son profesionales. De esas se puede hacer de 2 formas. Aquellas personas que tienen un empleador y los quiere pedir con una certificación laboral, o aquellas personas que tienen un título académico de licenciatura, 5 años de experiencia y son de interés para los Estados Unidos, se les puede hacer la solicitud de interés nacional. EB3. EB3 son los que llaman Skill Workers. Los Skill Workers son los cocineros, los jardineros, los mecánicos, todas las personas que tengan una habilidad pueden ser traídos a los Estados Unidos como un EB3 para trabajar con un empleador a través de una certificación laboral. EB4 son trabajadores religiosos. ¿Ok? Eso es una clasificación específica solamente para ellos. Y la EB5 es para traer a inversionistas. ¿Cómo se maneja eso? Que esa es la que le debe llamar más la atención. La EB5 es la obtención de la residencia permanente a través de una inversión en un negocio que no va a controlar el extranjero. Ese negocio lo manejan a través de oficinas privadas que se llaman centros regionales. Un centro regional es una oficina privada que maneja una carpeta de negocios enormes o de proyectos enormes donde buscan financiar esos proyectos con capital extranjero. ¿Qué pasa? El extranjero le da el dinero al centro regional, el centro regional lo pone dentro de uno de sus proyectos, el extranjero asume su inversión. Desde que ese dinero esté puesto en el proyecto, ese dinero debe generar al menos 10 puestos de trabajo en los Estados Unidos en zonas que se consideren con necesidad económica. ¿Ok? Eso permite que ese extranjero se le haga una clasificación como inversionista y después de que esa clasificación es aprobada, ese extranjero puede aplicar a la residencia permanente. Es un proceso que puede tomar unos cuantos años, pero he visto durante el transcurso de mi experiencia de trabajo que una persona entra con una visa de inversionista y al mismo tiempo decide poner dinero en un centro regional y al hacer esa inversión en el centro regional, su proceso de calificación como inversionista inicia y eventualmente en el futuro se puede convertir en residencia permanente una vez eso sea aprobado, mientras se mantiene en los Estados Unidos con su visa de inversionista E2. ¿Vale? Ah, ok, ya entendí, porque el proceso de la visa, o sea, para todo el equipo que está presente, estamos hablando en específico de la E2, para nosotros como Realtors es lo que nos llama la atención, porque nos permite a nosotros como Realtors ofrecerle a nuestros clientes la posibilidad de venderles un negocio para que el cliente pues invierta en ese país, pero nosotros les vendemos un negocio, ese cliente tiene que rentar una propiedad, nosotros se la podemos rentar, o va a comprar una propiedad, nosotros se la podemos comprar. ¿Ok? Y también estamos hablando de la visa EB5, que son las 2 visas por las cuales invité a Carlos el día de hoy específicamente, porque en la visa EB5 también podemos ofrecerle a un posible cliente el que invierta en uno de los proyectos que está explicando Carlos, que están aprobados para real estate, donde nosotros podemos vender un proyecto de esos y ganarnos una comisión. Eh, Sí, entonces, quería pues aclarar ese punto ahí, porque están haciendo varias preguntas de inmigración como tal, y ya eso será a futuro, seguramente van a poder llamar a Carlos, y Carlos ya va a hacer una asesoría de inmigración a los que lo necesiten, pero el enfoque hoy
es el tema de la visa E2 y EB5. Aclarando eso, entonces lo que tú estás diciendo, Carlos, es de que hay personas que inician su proceso con una visa E2, que es Ujú. un monto de inversión menor. El proceso de esa aplicación y la obtención de esa visa es mucho más rápido, y una vez obtienen esa visa E2, también pueden iniciar un segundo proceso para obtener la residencia a través de la visa EB5, pero como Correcto. ese proceso dura más tiempo, igual ya van a estar protegidos y van a poder estar legalmente dentro de los Estados Unidos con la visa E2. Ustedes hacen como una combinación. Correcto. ¿Por qué lo planteo de esa manera? Para poder hacerse residente permanente dentro de los Estados Unidos existen condiciones de elegibilidad. Y una de las condiciones de elegibilidad es tener estatus migratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona mantiene un estatus migratorio con una visa de no inmigrante dentro de los Estados Unidos, esa persona, por ese proceso de residencia que en el futuro va a iniciar, podría solicitar la residencia dentro del territorio americano. Si no, tendría que hacer todo el proceso también consular para venir con una visa de inmigrante en ese caso. Ok, Por perfecto. eso es que es importante mantener la visa. El monto mínimo de inversión en una visa EB5 es de cuánto, Carlos. En el Congreso estaban discutiendo aumentarlo, pero hasta la fecha de hoy sigue siendo $500.000. Subió a 900 y después volvió a bajar. Ah, ¿en serio? Subió y Ajá, volvió a bajar. Wow, no, no, ajá. no. Ok, perfecto. Y eso Pero eso está siempre en discusión. Eso hay que estar, sí, en el momento de que se vaya a hacer la solicitud, es que uno realmente va a saber qué es lo que va a ocurrir. Porque eso está todo el tiempo cambiando. Uno tiene que estar encima de estas regulaciones para poder mantener una información apropiada. En el momento que se vaya a hacer la solicitud, veremos cuál es el monto de inversión. perfecto, perfecto. Bueno, Carlos, nos quedan 10 minuticos y yo sé que me insististe mucho en poder salir a tiempo. Podemos tocar un poquito el tema de la complejidad de la ley, de la ley SB 264. ¿Cuál es el sentir de tus colegas? ¿Cuáles son como para dónde ves tú esta ley? ¿Cuáles son tus opiniones? Porque yo sé que hay un marco jurídico que no está todavía estructurado y Eso eso. te iba a decir. Yo lo veo incompleto. Cierto. Incompleto. En principio la intención es limitar, o sea, evidentemente es limitar a aquellos países que tengan contacto con países comunistas, y estamos hablando de que quien lo impone es un gobernador republicano con intenciones reales de convertirse en el futuro a lo mejor en presidente de los Estados Unidos. Entonces siempre hay un trasfondo político. Ahora, yo lo que veo en este momento con esta regulación es que hay una limitación, es una limitación que está demarcada simplemente a ciertos países que comenzó siendo China y después de China pasó por Siria, Cuba, y entre otros Venezuela. La limitación es una limitación territorial al momento de hacer la compra de los inmuebles hasta 10 millas de donde se encuentran inmuebles que les pertenezcan al gobierno americano o que sean ciertas zonas de seguridad, lo que pone las zonas urbanas en una dificultad para aquellos países eh, que tengan esta prohibición de comprar un inmueble, pero al mismo tiempo ellos exigen que estas personas hagan un registro, que uno forme parte de un registro que no se ha instalado todavía con el Departamento de Oportunidad Económica. Entonces, el Departamento de Oportunidad Económica no ha hecho todavía el reglamento, no se sabe a ciencia cierta cómo se va a implementar esta regulación. Entonces, está todavía como todo muy en el aire, más allá del temor, evidentemente, de hacer una inversión, una compra para un extranjero con estas limitaciones, pero esto también es una noticia en pleno desarrollo, o sea, hay que ver qué es lo que realmente se va a poder hacer, porque hasta la fecha de hoy no tenemos ni idea todavía de cómo va a proceder esa nueva regulación. ¿Existe la prohibición? Sí. ¿Cómo se va a manejar la prohibición? No sabemos. Correcto. Carlos, el otro día que hablaba contigo, te contaba un sentimiento de ¿De qué? frustración un sentimiento de frustración muy grande que tengo, porque cuando nosotros vamos a abogados de real estate, ellos nos dicen que, pues que nos asesoremos con el abogado de inmigración, porque dependiendo la situación migratoria del posible comprador,
es que hay que registrarse o no registrarse. Y queda uno como en un limbo. Entonces quiero aprovechar que estás aquí y que nos des tu punto de vista. Realmente ustedes, y digo ustedes, es el abogado de migración, tiene algo que decir o algo que asesorar, el si un comprador extranjero puede o no puede, un comprador me refiero a un venezolano obviamente, o cubano, o esas personas que están en esa categoría, puede comprar o no, o esto es un tema que tenemos que em, limitarnos a trabajar con el abogado de real estate, o realmente el abogado de migración sí tiene algo que aportar. Yo te voy a decir desde mi punto de vista, desde el área de inmigración, esto es una limitante tremenda para aquellas personas que quieren utilizar o que quieren venir a los Estados Unidos e invertir y obtener un proceso migratorio a través de esa inversión. Es una limitación tremenda, pero no le corresponde eh, a inmigración más que afectarme desde el punto de vista de trabajo, eh, por evidentemente la reducción de las personas que van a poder invertir en los Estados Unidos, no le corresponde a un proceso migratorio pelear contra esta decisión. Yo lo veo más como una limitación desde el punto de vista de real estate, pero eso es una Correcto. conversación de nunca acabar, porque también conversé con unos colegas que son expertos en real estate y me dicen exactamente lo mismo. La limitación es con los abogados de inmigración. Y realmente la limitación no es con ninguna de los dos profesionales. La limitación es con el mercado inmobiliario que se ve limitado en el momento de hacer la adquisición. Esta ley eventualmente va a estar challenge. Yo estoy seguro que se va a iniciar un proceso en contra de, de esta ley y le van a dar un injunction para limitarla y suspenderla hasta que exista la posibilidad de tener un reglamento que nos aclare cómo funciona. Pero todavía no se ha iniciado. Entonces, estamos todavía en el limbo. Por los momentos, sí está la prohibición. La limitante es territorial, o sea, que no quiere decir con eso que este inversionista no pueda comprar inmuebles en otro lugar que no esté cerca de las 10 millas de ¿cómo se llama?, de los edificios de gobierno. Es una limitación que se puede manejar por los momentos, porque también existe todavía el registro de estas propiedades en el Departamento de Oportunidad Económica. Entonces, hasta ahora, la única limitación que hay es territorial. Sí se le puede seguir vendiendo a las personas en el extranjero, pero que no estén dentro de estas áreas que están ubicadas cerca del gobierno. Y sí puede seguir esta persona montando un negocio en los Estados Unidos. No ha habido ninguna limitante desde ese punto de vista. Pero Esa era mi otra pregunta. ¿Eso aplica solamente, o bueno, más que pregunta, era como que quería aclararle a todo el equipo de trabajo, es de que, aunque es cierto que tenemos una gran limitante para poderle vender una propiedad de real estate a un ciudadano venezolano o a un ciudadano cubano, también es cierto que no nos limita el poderle vender un negocio a ese ciudadano venezolano y rentarle una propiedad. Entonces, o sea, yo como realtor igual tengo la posibilidad de ayudarle a mi cliente a invertir en Estados Unidos, no necesariamente a través de una propiedad de real estate, pero sí a través de un negocio y también a través de ese negocio. Y con tu ayuda, Carlos, es sacarle una visa de inversionista E2. recuerda que en el caso de los venezolanos, esa limitación se ve subsanada porque tienen otra nacionalidad. Correcto, eso es verdad. Entonces, para el propósito de comprar la propiedad raíz, este ciudadano venezolano que tenga una segunda ciudadanía, Utiliza entonces la segunda ciudadanía. utiliza la segunda ciudadanía y no pasa nada. Siempre se le puede dar una vuelta y puede montar un negocio también y lo puede hacer de esa manera. Desde el punto de vista migratorio es la mejor, es la única alternativa que se le podría encontrar. Porque de hecho, Ok. siendo venezolano nada más, no son elegibles para ni siquiera la visa. Ah, es verdad, siendo ciudadano solamente. Y lo mismo aplica para el ciudadano peruano o el boliviano. O sea, siempre y cuando esos otros países, ciudadanos de esos otros países que no están en esta lista inicial que tú nos diste, si tienen una segunda ciudadanía que sí califica, pues se hace todo montado en base a esa segunda ciudadanía. Correcto. Perfecto, perfecto. ¿Quieres que Carlos, haga un pequeño resumen de los requerimientos de la E2 para que lo vayan tomando nota sí, y lo por favor, especifiquen si después? eres tan amable. Ok, voy por rápido. Entonces, esto va a ser así fast. Visa E2 no inmigrante. Monto mínimo de inversión no existe. Debe ser al menos el doble de lo que es el índice de pobreza anual. Primero. Segundo, las nacionalidades elegibles. Eh, Hay una lista en el Departamento de Estado, en la página del Departamento de Estado. Si la buscan, la encuentran. Es una lista relativamente larga.
pero en principio, ¿quiénes son sus clientes? El Colombianos latino, son correcto. elegibles, mexicanos son elegibles, chilenos son elegibles, argentinos son elegibles. ¿Quiénes no son elegibles? Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Brasil. Lástima que los brasileños no son elegibles, porque es un mercado enorme, pero Brasil no es elegible. ¿Quién sí sería elegible aparte de estos latinoamericanos? Aquellos latinoamericanos que tengan otra nacionalidad que sí esté en el listado. Por ejemplo, que tenga nacionalidad española, que tenga nacionalidad alemana, que tenga nacionalidad italiana o francesa, también británicos o canadienses, porque los hay. Si tienen esa otra nacionalidad, sí pueden ser elegibles todos esos nacionales que no son elegibles por su origen de Latinoamérica. Primera cosa, nacionalidad. Segunda cosa, inversión. Tercera cosa era... Ay, se me fue la idea. Ah, proceso. El proceso se puede hacer consular o se puede hacer dentro de los Estados Unidos. Si se va a hacer dentro de los Estados Unidos, ese extranjero debe contar con una visa estampada en su pasaporte. Debió haber entrado con la visa estampada. Si entró con un pasaporte italiano, siendo venezolano, con el visa waiver o el famoso ESTA, esa persona no lo puede hacer en los Estados Unidos. Su proceso debe ser consular. ¿Ok? ¿Qué se debe hacer para invertir en los Estados Unidos? Paso número uno, crear una empresa. Paso número dos, poner el dinero que se va a invertir dentro de la empresa que ese extranjero creó. Él debe tener el control absoluto de los fondos. Paso número tres, que la empresa inicie el negocio que vaya a iniciar. Si compró una franquicia, si compró un negocio familiar, si compró el 100% otro negocio. Ah, importante. Si va a comprar el negocio de otra persona, tiene que ser el dueño de al menos el 50% del capital accionario, ¿ok? Si compra el 30% de un negocio enorme, no califica. Si compra el 25% de una compañía multinacional, no califica. Tiene que ser dueño de al menos el 50% del capital accionario del negocio, ¿ok? La otra cosa, ¿quiénes entran en esta visa? Entra el principal solicitante, que es el inversionista, su cónyuge y sus hijos menores de 21 años que estén solteros. El cónyuge es elegible a obtener un permiso de trabajo y trabajar legalmente en los Estados Unidos, y los hijos son elegibles para estudiar en los Estados Unidos. Cuando el hijo cumpla 21, está fuera. Tiene que buscar otro proceso migratorio. ¿Vale? Esas son Ese las cosas hijo, más básicas. ese hijo entre los 18 y los 21 le dan permiso de trabajo para poder No, trabajar o solamente para estudiar. solamente para estudiar. La única persona que es capaz de trabajar en el grupo familiar son dos, el inversionista en la inversión que hizo y el ¿Correcto? cónyuge con un permiso de trabajo. Los hijos no son elegibles para trabajar. Entendido, perfectamente, perfectamente. Bueno, Carlos, regálanos por favor tu contacto, que la gente me tiene aquí el oído caliente pidiéndome tu información, por favor. Déjame escribirlo acá en los mensajes. ¿Correcto? Entonces, para resumir el tema de la SB 264, aunque hay abogados que le dicen a uno que tenemos que ir a hablar con un abogado de migración, realmente no es un tema de migración. Tenemos que de alguna forma encontrar un proceso o una respuesta dentro del real estate. Nada que distraernos ni desenfocarnos en el proceso de migración. Definitivamente afecta el área de inmigración desde el punto de vista de si la persona, si el extranjero tiene intenciones de utilizar esas inversiones a los fines migratorios, pero generalmente, desde el punto de vista del planteamiento de la ley, no es un proceso migratorio, es una limitación de seguridad del Estado. O sea, desde ese punto de vista se ve, es una limitación de seguridad del Estado, porque la limitación es específica al decir cuáles son los países, y se aclara, evidentemente son países que no tienen relación con los Estados Unidos. Se aclara que son países que no tienen relación con los Estados Unidos, de que esa limitación en la compra de propiedades es aquellas que están cercanas a edificios de gobierno dentro de 10 millas de radio. Entonces, la limitación es de seguridad de la nación, no es una limitación de inmigración porque ahí no le prohíben a nadie hacer una inversión fuera de ese rango y tampoco le prohíben a nadie comprar un negocio ni montar una empresa. Entendido, entendido. Vale, Perfecto, perfecto. Bueno, mientras que Carlos está escribiendo su información en el chat,
Les dejo saber a todos que por favor quedémonos unos minutos después de que Carlos se vaya para yo darles mi punto de vista de cómo podemos monetizar nosotros como realtors este tema de la visa E2, la visa B5 y cómo definitivamente Carlos a partir de hoy va a ser un apoyo bastante interesante para todo el equipo de trabajo. Por cierto, Carlos, quiero confirmar y comprometer tu palabra de lo que me propusiste el otro día, de que tú estabas disponible o te hacías disponible para viajar o a Orlando o a otros países, a Colombia o a países, a hacer presentaciones con un equipo de realtors que quieran y puedan montar presentaciones interesantes para atraer inversionistas. Sin ningún problema, es solamente cuestión de organización. Así de sencillo, mi gente. Miren, Carlos es un aliado muy interesante a partir de ahora. Bueno, Carlos está ubicado aquí en el Doral y bueno, ahí ya compartió su correo electrónico y su número de teléfono. Lina María, asegúrate por favor de tenerlo copiadito para si alguien nos lo vuelve a pedir, tenerlo nosotros y poderlo compartir. Bueno, Carlos, muchas Claro. gracias. De verdad que fue una presentación muy ilustrativa y muy enriquecedora. Yo en lo personal aprendí cosas que no sabía. Definitivamente uno aprende todos los días en esto. Buenísimo, buenísimo. Igual aquí, cualquier duda, estamos a la orden. Perfecto, Carlos. Bueno, Gracias, Carlos. Feliz día. Muchas gracias por esta Igualmente. exposición excelente. Gracias a muchas gracias. ustedes. Un Que Muchas tengan abrazo, un buen día. Carlos. gracias. Gracias. Chao, chao, Carlos. Chao. Bueno, chicos, excelente presentación. Podemos habilitar los micrófonos por si alguien tiene preguntas que quiera hacer por micrófono, las puede hacer aclaratorias o en fin. Miren, la razón, mientras que van pensando las preguntas, em, quiero explicar o aclarar un poco el tema de por qué traje a Carlos a la mesa. Eh, el negocio de real estate para nosotros como realtors no lo podemos limitar nosotros mismos como realtors, no lo podemos limitar solamente a vender una propiedad o rentar una propiedad. Nosotros Así es. mismos tenemos que entender el potencial que tenemos si abrimos nuestro negocio, el negocio de cada uno, si lo abrimos a ofrecer también la venta de negocios. Miren, la gente quiere emigrar a Estados Unidos porque idealizan la posibilidad de vivir en Estados Unidos y piensan que la primera opción o la mejor opción es comprar una casa. Ya queda claro, creo que a partir de hoy los que tenían todavía dudas, queda claro de que al comprar una propiedad no tienen nada no les va a dar una residencia ni les va a dar una visa de ninguna clase, ¿cierto? Donde el invertir en un negocio sí les va a dar la posibilidad de aplicar para la visa E2 siempre y cuando sea una persona que venga de estos países ya mencionados o tenga estas ciudadanías ya previamente mencionados. Para muchos de ustedes que de pronto no lo han hecho anteriormente, el vender un negocio tiene igual o más comisión que vender una propiedad en muchos escenarios, dependiendo obviamente el valor. Pues si yo vendo un apartamento de 100,000, pues me voy a ganar el 3% probablemente de esos 100,000. Y si vendo un negocio de 100,000, pues también me voy a ganar el 3% o el 4 o el 5% de ese negocio de 100,000. Pero, o sea, yo tengo clientes que me han comprado negocios de 500,000, 750,000 dólares al 5%, hagan la matemática. Pero no solamente les vendí ese negocio, sino que también inicialmente les hice una renta. Y después de unos meses de ya ubicarse, me pidieron comprar una propiedad. Pero si yo, cuando el cliente me llama inicialmente, yo no entiendo esas opciones que yo tengo como realtor de ofrecerle un portafolio de servicios diferente al solamente correr como caballo desbocado a mostrarle una propiedad, porque es que mi cliente me pidió una propiedad y yo no me detengo a preguntarle a mi cliente cuál es la intención de mi cliente, cuál es el objetivo de esa inversión, voy probablemente a perder ese cliente
porque el cliente apenas se dé cuenta que si su intención era sacar una visa de inversionista y cuando se dé cuenta que al comprar una propiedad no le da una visa, entonces se muere la intención. Y si yo me quedé callado, y yo me quedé callado porque yo no me tomé el tiempo de descubrir a mi cliente y entender cuáles son las necesidades de mi cliente, pues no voy a poder ofrecerle el que invierta en un negocio. Y no todos los negocios que la persona compre implican que la persona se venga a vivir permanentemente a los Estados Unidos. ¿Ok? Las personas pueden aplicar por su visa de E2 como inversionista para tener la posibilidad de tener un número de Social Security, darle la opción a sus hijos de poder estudiar, pero igual pueden quedarse residiendo parte del año, no todo el año obviamente, pero pueden quedarse residiendo parte del año en su país de origen. Eso es un puntico que es una zona gris donde muchas personas que quieren comprar una casa e invertir en Estados Unidos lo hacen porque no necesariamente se quieren venir a vivir a Estados Unidos inmediatamente. Pero con la visa E2 no significa, no en todos los casos, porque es dependiendo del tipo de negocio. Ya eso tiene que ser un análisis personalizado con Carlos de qué se puede hacer y no se puede hacer. Pero yo simplemente estoy tratando de cumplir con ustedes, es de abrirles la mente a que no se me queden sesgados o solamente con la opción de vender real estate. También podemos vender negocios y es muy lucrativo. Y yo vendo una propiedad, miren esto, yo vendo una propiedad de real estate a un inversionista extranjero. Todo eso que estoy hablando es para inversionistas extranjeros, ¿ok? No me estén preguntando que cómo es para alguien de aquí. No, estoy hablando de inversionista extranjero. Yo le vendo una propiedad a un inversionista extranjero y si tengo suerte, esa propiedad la vuelvo a vender dentro de un par de años, ¿cierto? O ese cliente me vuelve a comprar otra dentro de un par de años. Pero yo le vendo un negocio a ese cliente extranjero y miren, si se viene a vivir, le voy a rentar o le voy a vender una casa. Y si es un inversionista extranjero con un capital interesante, una vez esté aquí con esa visa E2, podemos ir a buscarle un proyecto de la visa para la residencia a través de una EB5, perdón, una B5. Entonces, miren que si el cliente me llama a mí por una propiedad y yo no sé canalizar a este cliente, no entiendo a ese cliente, puedo perder la posibilidad de con un mismo cliente, en un periodo de tiempo relativamente corto, poder hacer 2, 3, 4 transacciones por haberme yo quedado con los ojos cerrados pensando que si no le vendo el apartamentico, entonces este cliente no tiene ninguna otra opción. Por eso era el objetivo de traer aquí a Carlos y que Carlos se ofreció y se hizo disponible a viajar a Orlando y a Naples también y a Colombia o a Argentina o a México, a uno de esos países donde sí se pueden venir los inversionistas y él pagaría sus costos. No es no es de que él va a ir y nosotros o el equipo que vaya a montar el entrenamiento o el taller tiene que correr con los costos de él. Él corre con sus costos porque él entiende el potencial que hay de traer a estos inversionistas. ¿Listo? Preguntas.